Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación de la sesión clínica correspondiente al día de hoy. Mi nombre es Ligia Carrasco, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y he sido asesorada por la doctora en medicina Lucía Leal Villarreal. El tema correspondiente que desarrollaremos es el angioedema hereditario. Así que vamos a empezar a hablar de generalidades de este tema. Sabemos que es una enfermedad rara, que a la vez que es rara también puede ser una causa mortal en los pacientes que la presentan. La prevalencia que se maneja actualmente puede variar. Según algunas revisiones, puede ser de un paciente de 67,000 habitantes, o también esta puede variar de unas 50,000 habitantes, que es como la que más se menciona. En otras literaturas se habla de uno en 10,000 habitantes a 1 a 100,000 habitantes, en ese margen. Entonces, pues es básicamente en este número que se mide la prevalencia. No hay diferencia en cuanto a género o etnia y es una enfermedad que es autosómica dominante en el 75% de los casos. Sin embargo, pues puede ser por mutaciones de novo en un porcentaje del 25%. Y pese a que se llama angioedema hereditario, pues también vemos que en un 25% de ellos puede que no sea de origen hereditario y sino más bien por mutaciones de novo. En cuanto a la historia, se menciona que desde 1876 ya se hablaba de lo relacionado con angioedema hereditario, pero es en 1882 cuando el médico Kinke, que era un internista y cirujano alemán, pues ya describe el angioedema, pero en ese momento se llamó como angioedema angioneurótico, o edema, perdón, angioneurótico. En 1888, el doctor Osler, que era un médico canadiense, ya establece el patrón autosómico dominante de la enfermedad y posteriormente pues se conoció como edema angioneurótico hereditario, pero este tendía a confundirse con neurosis, por lo que se cambió el término a angioedema hereditario. Los síntomas pues, pueden debutar en las edades, sobre todo en la primera y en la segunda década de la vida. Esto, la edad de diagnóstico promedio, muy importante tenerlo en cuenta, es específicamente a los 11 años de vida. Los síntomas pueden estar presentes, pueden ser leves o pueden ser tan graves que pongan en peligro la vida de los pacientes. Y los ataques pues, pueden ser abdominales, laringeos, que son los más frecuentes y que pueden afectar a los pacientes que padecen de esta enfermedad. En cuanto a los porcentajes de las edades de presentación, si vemos el 40% de los casos se puede detectar antes de los 5 años de edad y el 75% antes de los 15 años de edad. Entonces vemos que es básicamente en la primera y en la segunda década en donde se realiza el diagnóstico de estos casos. Este fue un estudio que se realizó en el año 2013 en donde participaron varios países, vemos Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, México, y pues se encuestaron en un total de 454 millones de personas, de ellos 15,000 tenían, un aproximado de 15,000 padecían angioedema hereditario, y entonces se hizo un estudio de cuánto estaba el conocimiento de esta patología en estos países, en los pacientes diagnosticados y no diagnosticados. En la Argentina es donde se encontró el mayor número de pacientes diagnosticados, como lo podemos ver a la izquierda, en Brasil, seguido por Chile. Si vemos en México, el porcentaje de pacientes no diagnosticados que se encontró en esta encuesta fue el 97%. También se evaluó el conocimiento que tenía el personal médico en cuanto a esta patología y muy deficiente fue el 67% y el 33% deficiente. Existen muchas mutaciones y estas se ven relacionadas con el gen SERPIN1. Son 450 mutaciones alrededor que se han descrito hasta la fecha. Y estas mutaciones van en relación a la codificación de este SERPIN que codifica para una proteína importante que es la proteína de C1 inhibidor, que es una serina proteasa, que también se llama SERPINA, y que esta pues va a intervenir en varios pasos de algunos sistemas, como por ejemplo en el sistema de complemento, en la vía del complemento, en la vía de contacto y otras que mencionaremos más adelante. Puede ser tipo 1 o tipo 2 cuando estamos hablando de angioedema hereditario con afectación de C1 inhibidor.
en la función o en la cantidad. El tipo 1 es el más frecuente, que se puede presentar en el 85% de los casos, y el tipo 2 que lo podemos encontrar en el 15%. Y bueno, van a haber mutaciones diferentes en ambos tipos que van a llevar a que en el primer tipo, el 1, se vea afectada la concentración y en el tipo 2 más bien la función. Entonces, aquí vemos una clasificación de los tipos de angioedema que tienen alteración en el C1 inhibidor, como el tipo 1 y tipo 2, o los que tienen una proteína C1 normal, que aquí pues son otras causas las que se ven relacionadas, cuando hay deficiencia de C1 inhibidor que es de tipo adquirido, o cuando hay otros tipos de angioedema, ya sea idiopáticos o relacionados con medicamentos. En sí todos pueden ser angioedema, algunos hereditarios, pero con diferencias en las concentraciones de C1 inhibidor. Entonces vamos a ver el tipo 1, que es el que pues mencionamos o o lo que vamos a desarrollar de forma más profunda en la sesión de hoy, el tipo 1, que los niveles de complemento pues van a estar bajos. Si vemos el C4, que es uno de los factores que de los componentes del complemento que se ven afectados en ambos tipos, el nivel de C4 va a estar bajo en el tipo 1, la proteína de C1 inhibidor, el nivel también va a estar bajo, así como la función, y el C1Q pues no depende de la proteína C1 inhibidor, por lo que ese no se va a ver alterado. El tipo 2, pues aquí lo que se va a afectar es en sí la función de la proteína de C1 inhibidor, pero pues también va a haber consumo de C4, por lo que se va a encontrar bajo. Los niveles de C1 inhibidor pues pueden estar normales o altos. La función es la que vamos a tener alterada y es la diferencia en cuanto al tipo 1. Aquí vemos también características un poco más detalladas. Como ya habíamos mencionado, el tipo 1 es el más frecuente, que puede afectar hasta el 85% de los pacientes, que son enfermedades autosómicas dominantes en los dos tipos. En el tipo 1 pues va a haber bajos niveles de todos del C4, de la proteína de C1 inhibidor, y son tipos de angioedema que van a estar mediados por bradicinina. En el tipo 2 este pues es menos frecuente, afecta al 15% de los pacientes, como ya lo mencionamos, es autosómico dominante, y aquí vamos a tener baja la función de esta proteína C1 inhibidora, y también va a estar mediado por bradicinina. Esa es la clasificación de la UAO. Aquí vemos cuáles pueden ser las diferentes causas de angioedema en general. Vemos los tipos de angioedema que están mediados por bradicinina a la izquierda de la pantalla, los que están mediados por mastocitos, o también pueden ser causas no conocidas. Entonces, en los que están mediados por bradicinina, que son los que estamos hablando el día de hoy, que es angioedema hereditario, esos pueden ser hereditarios como el tipo 1 o 2, sin embargo, tener presente que las mutaciones en un 25% pueden ser de novo, o los que tienen, o cuando hay una deficiencia de C1 inhibidor adquirida, que también está mediado por bradicinina. Cuando está el C1 inhibidor normal, también puede ser hereditario o adquirido. Y aquí se mencionan algunas otras mutaciones en el caso de hereditario, que vamos a detenernos un poquito, que pueden ser mutaciones a nivel de todas las cascadas, ya sea en el contacto o en el complemento. En el caso del contacto, por ejemplo, mutaciones en el factor 12 o en la angiopoietina pueden llevar a que haya angioedema, pero con presentación de C1 inhibidor normal. En el caso de los mediados por mastocitos, pues estos ya sabemos que son otros mecanismos, ya sea mediados por inmunoglobulina E, no mediados, y que eso se acompaña sobre todo por urticaria y las causas no conocidas. Esta es la clasificación en general de angioedema. El SERPING1, como ya lo mencionamos, existen alrededor de 450 mutaciones que están relacionadas con este gen, y este gen pues va a codificar en varias proteínas, sistemas de complemento, en el contacto, en las vías fibrinolíticas, porque se codifica a esta importante proteasa, serina de proteasa, que es una proteína C1 inhibidora, que tiene bastantes funciones a nivel de varios sistemas, como lo veremos. Y esto pues va a afectar al factor 12, a la calicreína, y va a llevar también afectación o activación de la vía clásica del complemento, con los síntomas propios de angioedema debido a la lesión en las células endoteliales. Y tener en cuenta que del 20 al 25% pueden ser mutaciones de novo.
Lo que mencionábamos, pues esta mutación en el SERPIN1 va a llevar a que se produzca alteración en la proteína de C1 inhibidora y ello pues va a alterar algunos factores en los cuales actúa que no se van a inhibir, como es el factor 12 o como es la calicreína, lo que va a llevar a aumento de una de las sustancias o mediadores más importantes, que es la bradicinina, y que va a estar relacionada con el angioedema. Se mencionan dos mediadores muy importantes en angioedema hereditario, que son la cinina 2, que es un producto del sistema de complemento, y la bradicinina, que pues es del sistema de contacto. Aquí vemos algunas de las vías que se pueden afectar cuando no tenemos C1 inhibidor. Entonces podemos ver aquí señalizado en rojo algunos de los puntos estratégicos donde va a actuar el C1 inhibidor. Entonces él puede afectar, esta proteína, su deficiencia puede afectar, por ejemplo, las proteínas de acerina proteasas unidas a manosa, que aquí estamos hablando del complemento. Al no estar presente, no se inhibe y va a activar el consumo de algunos del C4, C2, y ello pues va a llevar a que esos pacientes cursen con activación de la vía del complemento y que por eso encontremos C4 baja. También puede activar sobre un complejo que se llama C1 esterasa, que es este complejo que está aquí, que a su vez va a estar compuesto por C1Q, C1R, C1S, pero en los que se ven afectados pues es C1R, C1S, y normalmente el C1 inhibidor inhibe a esa C1 esterasa, que es el complejo que está integrado por lo que ya mencioné, y al no estar presente se activa ese complejo y va a activar a complemento, lo que va a llevar al consumo de C2, C4. Y esta es otra explicación del por qué en el angioedema hereditario tenemos disminuido el C4, que es un componente de la vía de complemento. La otra vía, que ya sabemos, el sistema de contacto se ve afectado, ya que el C1 inhibidor tiene un efecto inhibidor en el factor 12 al no producirse ese efecto. Entonces se va a producir estimulación o que haya una escisión de cininógeno de alto peso molecular y con ello la formación de bradicinina. También no se produce inhibición sobre la calicreína, que es otro de los puntos estratégicos donde actúa el C1 inhibidor, es decir, inhibiendo el factor 12, inhibiendo la calicreína. Si no se inhiben esos dos puntos, se va a producir la escisión del cininógeno de alto peso molecular. Aquí, por ejemplo, como se ve, el complejo es la enzima, que es calicreína, y el sustrato, que es el cininógeno de alto peso molecular. Va a ocurrir una escisión aumentada porque no está la señal de C1 inhibidora y por eso se va a aumentar la producción de bradicinina, lo que va a llevar a que haya alteración en el endotelio, alteración de algunas células a este nivel, liberación de mediadores, citocinas, que va a permitir que haya la expresión clínica de angioedema. Antes de hablar de este complejo, también existe otro complejo previo, que es la precalicreína con la unión del cininógeno de alto peso molecular. Pero bueno, en términos de ya del paso final, es el que ya mencioné, que se produce la escisión y el aumento de la bradicinina. Una vez que se afecta esta vía, también existen otras vías que pueden estar relacionadas o interrelacionadas con el déficit de C1 inhibidor, y esta es la del plasminógeno, que es la fibrinolítica. Mediante la ausencia del C1 inhibidor se permite que haya un paso a plasmina, y esta plasmina a su vez de una forma indirecta aumenta las concentraciones de bradicinina y también está relacionada con otros sistemas como el sistema de coagulación. Específicamente aquí se nos menciona el factor 11 y el fibrinógeno, que van a producir degradación de la fibrina. Estos son los puntos en donde vamos a ver afectación en general el déficit de esta proteína de C1 inhibidor. Aquí lo podemos ver un poquito más claro también. Ya vimos que se ve una afectación del sistema de contacto, ya que no hay inhibición tanto del factor 12 como de la calicreína, y se permite que haya una escisión del cininógeno de alto peso molecular con la formación de bradicinina y que este vaya al receptor beta 2 en las células endoteliales y active se produzca la lesión, la liberación de citocinas y la salida de líquido que lleva a la presentación clínica de angioedema. Existen también receptores beta 1
y sininógeno de bajo peso molecular, que también pueden estar relacionados de forma indirecta con el aumento o la estimulación o la producción de bradicinina, pero son mecanismos que aún no están del todo claros. La vía de complemento, como les mencionaba, aquí tenemos la segunda estearasa, que es este complejo formado por las proteínas. Como no está la señal inhibidora de ese inhibidor, entonces se va a activar y se va a producir un consumo de C4 y C2. En el caso de C3, este no depende de esta vía, por eso es que se ve normal en los pacientes con angioedema hereditario. Y la vía fibrinolítica, que se ve afectada porque no está la señal inhibidora, entonces el plasminógeno pasa a plasmina, se forma la degradación de fibrina, pero también recordamos que puede estimular de forma indirecta la síntesis de bradicinina. Este es el sistema de contacto, que ya integrándolo vemos cuáles son los puntos claves en el sistema de contacto donde va a activar o donde actúa, perdón, la proteína C1 inhibidor. El punto clave, pues sabemos, es en el factor 12, al no estar con el efecto inhibitorio, entonces se va a producir la degradación del sininógeno de alto peso molecular o la escisión, y esto va a aumentar la concentración de bradicinina, que va a provocar el angioedema. También recordar esos dos puntos claves, ¿verdad? El factor 12 y la calicreína, que es donde afecta más que no esté presente el C1 inhibidor. También va a activar al sistema fibrinolítico, como ya lo mencionamos. Aquí, pues, la integración de todos los sistemas, desde el sistema de complemento, en donde se va a ver el consumo de C4, C2, la vía del factor 12, que va a aumentarse la concentración de calicreína con la escisión del fibrinógeno o del sininógeno, perdón, de alto peso molecular, y la recepción de la bradicinina por los receptores beta 2. En cuanto a los receptores beta 1, que ya lo mencioné un poquito antes, aquí, como les expliqué, son mecanismos que no están del todo claros, pero sí se produce una degradación también o una escisión del sininógeno de bajo peso molecular y se forma este compuesto, que es el SRBK, y este va a ser activado o va a ser recibido por los receptores beta 1 que están en las células. ¿Cuáles son las diferencias importantes entre estos receptores? El receptor beta 2 está presente en todas las células endoteliales. El beta 1 no, este se expresa en base a las señalizaciones inflamatorias que se están dando, y es por ello que, digamos, esta sustancia estimula a la expresión de los receptores beta 1 y ellos también van a contribuir a la inflamación. En la vía del plasminógeno, que también se ve afectada, y vemos que, pues, la plasmina pasa al plasminógeno y eso produce que haya fibrinolisis y que también se produzca aumento de la calicreína. Entonces, pues tener en cuenta cuáles son los mecanismos finales que llevan al aumento en la clínica de los pacientes con angioedema. Existen diferentes tipos de ellos, hereditarios, los que pueden tener factor o la proteína normal o que esté baja, de los que ya sabemos que está baja o que está afectada la función o la concentración en el tipo 1 y el tipo 2, que es la función. Existen otros que están relacionados con otras proteínas en las diferentes vías de las que ya vimos, como por ejemplo el factor 12. También tenemos cuando hay mutaciones en la angiopoietina, y ello lleva a que el paciente también presente angioedemas, pero mediados por otros tipos de proteínas, como lo vemos aquí. Entonces vemos aquí, por ejemplo, cuando hay angioedema con C1 inhibidor normal, estos podemos mencionar algunos, los más frecuentes, por ejemplo, angiopoietina, cuando hay mutaciones genéticas en el factor 12, que ese se puede ver hasta en el 30% de los pacientes que son autosómicos dominantes, y va a haber, pues, niveles normales en sí de C4 o de la función de C1 inhibidor. Cuando también tenemos mutaciones genéticas a nivel de la vía del plasminógeno, que acordemos que es la vía fibrinolítica, también es un trastorno autosómico dominante, pero aquí vamos a tener niveles normales de C1 inhibidor, C4. Esto, pues, es importante conocerlo a la hora de establecer un diagnóstico diferencial con el angioedema hereditario con niveles bajos de C1 inhibidor. Cuando hay mutaciones a nivel de angiopoietina 1, de igual forma podemos tener angioedema o etiologías incluso desconocidas. Aquí hablando de algunas de las características clínicas de estos tipos de angioedema con C1 inhibidor normal, que también son angioedemas hereditarios,
el que va relacionado con el factor 12. Dentro de las características más frecuentes es que se presenta más en mujeres, que está relacionado con reemplazo hormonal, y pues recordando que los estrógenos, ellos regulan, ya sea de forma endógena o exógena, la expresión del factor 12, así que si estos están aumentados, va a aumentar también el factor 12 y los pacientes pueden presentar síntomas. Del plasminógeno, que es autosómico dominante, se presenta más que todo en la lengua, provocando asfixia, y se ve afectado también la vía fibrinolítica, por lo que ya lo describimos, y el aumento de bradicinina, que está relacionado también. Pueden existir mutaciones en la angiopoyetina 1 que llevan también a la presentación de angioedema hereditario sin afectación a otro nivel. Cuando hay mutaciones en el factor 12, algunas de las características también continuando con ello, ya que se menciona pues bastante en cuanto al diagnóstico diferencial o las formas de angioedema hereditario que se pueden presentar, es pues que afecta sobre todo más a las mujeres, que la mutación se ve en este tipo de angioedema en el cromosoma 5, que se puede presentar hasta en el 20% de los pacientes, y que se va a relacionar con la expresión del factor 12, por lo que ya mencionamos la regulación del factor, de este factor por los estrógenos, y tener en cuenta la presentación y la forma clínica de este tipo de angioedema hereditario con C1 inhibidor normal. Vamos a hablar ahora de las manifestaciones clínicas del angioedema hereditario. Puede ser que los pacientes incluso sean asintomáticos en un pequeño porcentaje, pero en su mayoría van a presentar síntomas, y estos síntomas pues van relacionados con angioedema, ya sea subcutáneo o sea submucoso, que se van a presentar en piel, vías respiratorias, aparato gastrointestinal, genitales, extremidades. Se han identificado algunos desencadenantes, como son los traumas locales, las infecciones, los medicamentos, que estos pues van más relacionados con el estrógeno, por ejemplo, o con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que lo veremos después. Y esos son factores importantes tener en cuenta que pueden desencadenar las manifestaciones clínicas en estos pacientes. ¿Cuáles son? Pues los prodrómicos son muy significativos en este grupo de pacientes porque suelen presentarse con pródromos, incluso algunos de ellos puede que los presenten y que posteriormente no presenten los ataques o los síntomas característicos, también tener eso presente. El angioedema cutáneo, el angioedema laringio, abdominal, estos son los que más podemos encontrar en el grupo de presentación de los pacientes con angioedema hereditario. De lo que puede implicar mayor mortalidad es el angioedema laringio, porque produce un aumento en la glotis o supraglótico y puede producir asfixia, y es muy grave esta forma clínica de presentación. Entonces vemos aquí cómo se presenta el angioedema, pues sabemos que puede ser subcutáneo o submucoso. El subcutáneo cuando está bajo de la dermis, y que lo podemos encontrar en todas las localizaciones a nivel del cuerpo, como en extremidades, troncos genitales, cara. Los submucosos, estos ya los localizamos en tracto gastrointestinal, en pulmones. Esto va relacionado ya con los ataques abdominales o también de laringios. ¿Cuáles son las características que nos permiten diferenciar este angioedema? Es que no se va a caracterizar por prurito, tampoco se van a encontrar ronchas en la presentación clínica, y este angioedema puede resolver en un periodo de 2 a 5 días, se menciona una media de 72 horas. El edema laringio se puede presentar hasta en un 50% de los pacientes, y como ya mencionamos, se produce edema supraglótico, y es lo que puede empeorar de forma importante o causar mortalidad en este grupo de pacientes. Los pródromos, como ya lo mencioné, estos se pueden presentar antes de que el paciente presente los ataques, que son los más característicos en ellos. Se pueden presentar, ¿cuánto? 1 a 2 horas, y pueden ser síntomas tan inespecíficos como cambios de humor. El paciente expresa cambio de humor, o otros síntomas generales, como por ejemplo fatiga, malestar general, dolores articulares, musculares, cefalea, náuseas, sed, o pueden presentar rash también. Y esto pues ya en general avisa la presencia de los ataques. Los ataques que más se presentan en general son los abdominales. Sin embargo, en cuanto al grupo de síntomas, los cutáneos se pueden presentar del 95 al 100% de los casos. Esos síntomas son los más frecuentes, seguidos por los abdominales, que se presentan 93% de los casos. Y dentro de los abdominales, los síntomas que se encuentran es dolor, náuseas, vómitos.
Y existe también muchos casos de laparotomía exploratoria que se realizan pues, en pacientes no diagnosticados, precisamente por los cuadros de dolor tan intenso que ellos experimentan. Y el tercer grupo, que ya son los síntomas laringeos, que estos se ven relacionados ya con el aumento o la inflamación supraglótica. Ellos, una vez que inician los ataques, ya sean abdominales o laringeos, o cutáneos también, tienen un empeoramiento entre 12 a 24 horas y la resolución, como mencionábamos, una media de 72 horas, aunque puede ser de 2 a 5 días. Entonces aquí hablando un poquito de cuál es la progresión del angioedema que una paciente en el transcurso de las horas, aquí pues ya tenía alrededor de 8 o 9 horas donde hubo aumento considerable de los datos de angioedema. Y el edema laringio, que ya lo hemos venido mencionando a lo largo de la plática, pues este es el que más se asocia con complicaciones mortales, en el que peora el pronóstico y que se puede presentar hasta en el 50% de los pacientes. Afortunadamente es el menos frecuente de todos los otros tipos de presentación clínica. Se produce un edema supraglótico, por lo que se ve bastante relacionado con asfixia. Y otras localizaciones menos frecuentes son la hipofaringe, orofaringe, paladar blanco, la úvula. Y importante también mencionar otra de las localizaciones en las cuales se puede presentar angioedema, el riñón. Es una localización y llama la atención que en este tipo o en este órgano se presenta más como datos de infección urinaria. Entonces así vemos la forma variada en la cual se pueden presentar y que pueden confundir al momento de realizar un diagnóstico de angioedema hereditario. En cuanto al diagnóstico, pues debemos de tener esos puntos claves para precisamente enfocarnos o dirigir al paciente. En el caso del angioedema tipo 1 o 2, debemos de tener en cuenta si el paciente tiene o no antecedentes familiares, que puede también que no esté presente por las mutaciones que ya revisamos, la aparición que sea en la infancia o en la adolescencia, que haya síntomas abdominales recurrentes o edema o aparición de edema en vías respiratorias superiores. Y algo muy importante es que el paciente haya presentado angioedema y que no haya tenido respuesta a los medicamentos que normalmente utilizamos cuando está mediado por histamina o por otros mediadores que normalmente se suelen manejar con frecuencia. Es decir, no hay respuesta a los antihistamínicos, ni a los glucocorticoides y tampoco a la epinefrina. Una vez que tenemos la sospecha, enfocándonos en estos puntos claves que nos pueden ayudar, los estudios de laboratorio. ¿Y cuáles son los que vamos a medir? Pues necesitamos medir cómo está el C1 inhibidor o esta proteína, cómo está la actividad, la concentración y también el C4, que es el más determinante para poder enfocar nuestro diagnóstico. Entonces aquí vemos en el tipo 1, lo que ya revisamos, vamos a encontrar niveles bajos de C1 inhibidor, así como la actividad. C1Q no está relacionado, por lo que va a estar normal, ya que no es una mutación hereditaria del otro tipo de angioedema. Y el tipo 2, que va a estar normal o aumentado las concentraciones de C1 inhibidor, pero la actividad va a estar baja, que esa es la diferencia principal con el tipo 1. Debe estar menos del 50% de lo que es considerado normal, tanto en concentración como en función. Y el C3, recordamos, no depende del C1 inhibidor, por lo que no se va a ver afectado y no es necesario que lo realicemos como parámetro de laboratorio para enfocar nuestro diagnóstico. Las mutaciones del SERPIN1, que ya se pueden encontrar en ellos, también es importante tener en cuenta que en muchos países no está disponible. Si existe la posibilidad de realizarlo, se recomienda que se puede hacer, pero en pacientes que sean menor de 1 año de edad, y que también la secuenciación del SERPIN1 puede pasar o no detectar algunas mutaciones. Estos son los puntos importantes, es decir, no es mandatorio que se realice la secuenciación del gen, sí se puede realizar cuando existe la disponibilidad, pero pues también mencionar que puede ser muy costoso. Este es un algoritmo en donde ya iniciando la detección de del C1 inhibidor, de la proteína o del C4, una vez que está bajo el C4 y los niveles de C1 inhibidor están bajos, entonces ya hacemos un diagnóstico del angioedema hereditario tipo 1. Si el C1 inhibidor está alto o normal, aquí tenemos que determinar cómo está la función. Si está normal, pues
o atribuimos a que la causa de angioedema es cualquier otra de las que ya mencionamos, ya sea por factor 12 o plasminógeno o por mutaciones de angiopoyetina. Y si está bajo la función, y entonces aquí pues ya hacemos un diagnóstico del tipo 2, que es lo que se afecta en este tipo de angioedema. Existen algunos criterios clínicos y criterios analíticos que se han descrito para enfocar el diagnóstico de angioedema. Entonces vamos a ver los criterios clínicos. Aquí vemos que se mencionan 3, el angioedema cuando es subcutáneo, no es inflamatorio, autolimitado, sin urticaria, que es recurrente y que dura más de 12 horas. Cuando hay dolor abdominal que es autolimitado y no se tiene ninguna etiología y que dura más de 6 horas, y el edema laringio recurrente. Estos son los criterios clínicos y los criterios analíticos que van relacionados tanto con los niveles de función, del C1 inhibidor menor del 50% cuando se hacen 2 determinaciones en pacientes mayores de 1 año de edad. La función del C1 inhibidor menor del 50% cuando se hacen de igual forma 2 determinaciones después del 1er año de edad. Y aquí está lo de mutación del gen del SERPIN1, que es lo que mencionábamos, que se puede hacer cuando esté disponible, teniendo en cuenta que puede ser costoso y que puede no detectar mutaciones en pacientes menores de 1 año de edad y los niveles bajos de C4. La presencia de un criterio clínico, de un analítico, pues nos da el diagnóstico de angioedema hereditario. Existen algunos diagnósticos diferenciales que van relacionados con las diferentes afectación, ya sea que el C1 inhibidor esté normal o esté bajo. En el caso del hereditario, que es el que tenemos aquí en azul, pues los más cercanos siempre tener en cuenta cómo están los niveles del C1 inhibidor y siempre medir la función para poder establecer la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. Si los niveles están normales, como ya vimos, pueden haber afectaciones a nivel de otras vías como el factor 12, que son mutaciones hereditarias, o las otras mutaciones de plasminógeno, etcétera, que ya revisamos. Entonces, tener en cuenta cuáles son las primeras diagnósticos diferenciales de angioedema hereditario. Los adquiridos, pues aquí enfocando sobre todo la deficiencia C1 inhibidor adquirida, que estos se presentan más en pacientes más de 40 años, y aquí pues hay la deficiencia es adquirida del C1 inhibidor, entre otras causas que podemos establecer, como aquellos que son mediados por medicamentos también, y de ellos son los que vamos a mencionar, que pueden ser diagnósticos diferenciales importantes de angioedema hereditario también, que pueden ser adquiridos. Entonces aquí ya mencionamos el que es inducido por fármacos. El angioedema se puede producir inducido por fármacos, sobre todo por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y también por los estrógenos. Y estos por mecanismos, en el caso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que pues va a impedir que se dé la formación o la escisión o degradación de la bradicinina, y ello va a llevar a que haya aumento de esta sustancia. Y en los estrógenos, pues vimos que ellos van a regular el factor 12 y esto va a producir aumento de este factor con manifestaciones clínicas. Este tipo se presenta sobre todo en la lengua, labios, también en la cara, es decir, es más la presentación en la cara. Se puede presentar del 25 al 39% de los casos y el paciente lo puede experimentar los síntomas una semana después, un aproximado de este tiempo, de haber iniciado el consumo de estos medicamentos. En el caso del que está mediado por la enzima convertidora de angiotensina, lo que no se da es el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, y al no darse este paso no se va a producir la degradación de la bradicinina y por ello aumenta la bradicinina. Este tipo de angioedema es más frecuente en raza negra, en el género femenino, una edad mayor de 65 años y está relacionado con antecedentes atópicos también. Otra de las causas adquiridas que ya habíamos revisado es la deficiencia adquirida de C1 inhibidor, que en los pacientes pues suelen presentar síntomas ya de una forma tardía, en la 4ª década de la vida, no hay antecedentes familiares, se asocia con otro tipo de enfermedades como mieloproliferativas, y en él pues los niveles de C4, de C1 inhibidor, también van a estar bajos, pero es una deficiencia adquirida, y C1q, que es uno de los que nos permitiría ayudar a diferenciar entre los otros tipos de angioedema hereditario, pues en este caso de adquirido está bajo. Vamos a hablar ahora del tratamiento. En cuanto al tratamiento, lo vamos a enfocar en el tratamiento de ataque, la profilaxis a corto plazo y la profilaxis a largo plazo.
Estos son algunas de la integración de toda la fisiopatología que ya vimos y donde actúa el C1 inhibidor. Vemos que aquí está en la proteína C1 estearasa, mediante el complemento, el factor 12, en la calicreína, y cómo se da el aumento de la bradicinina con la estimulación de receptores como el receptor 2 en las células endoteliales. Aquí están algunos de los puntos donde actúan algunos de los medicamentos que iremos revisando, así como ese anticuerpo monoclonal que se puede utilizar, el icatibant, otro de los que también se ha desarrollado para el tratamiento del angioedema hereditario. Aquí vemos un cuadro en donde se ven los diferentes tipos, el C1 inhibidor con las diferentes presentaciones, ya sea humano o recombinante también, los otros medicamentos que van a actuar ya sea inhibiendo la bradicinina o actuando directamente en la calicreína, y pues algunas de las vías de administración que lo iremos viendo de forma más clara al transcurso de la plática. El tratamiento de angioedema pues ha tenido varios cambios en los últimos 10 años. Desde 1973 ya se manejaba el concentrado de C1 inhibidor, y los pacientes a lo largo del tiempo han sido incluso instruidos para que se puedan aplicar los medicamentos ellos solos en caso de que tengan un ataque de angioedema. Y hay algunos medicamentos que ya han sido aprobados para autoadministración. Vamos a hablar, estos son los que podemos utilizar en el tratamiento de ataque. Vamos a hablar del tratamiento de ataque. ¿Cuáles son los que podemos utilizar? Pues aquí vemos el C1 inhibidor en las diferentes presentaciones, ya sean Berinert o en Cinryze, Ruconest, que es un tipo de C1 inhibidor recombinante, el Ecallantide y Icatibant, que estos tienen diferentes mecanismos de acción que a su vez van a disminuir la cantidad de bradicinina y con ello producir mejoría de estos pacientes. Estos son los que podemos utilizar en angioedema hereditario y están indicados en todos los tipos de pacientes, algunos pues en edades específicas, como Ruconest, por ejemplo, y Icatibant, que ya lo veremos. Los riesgos en general de todos esos tipos de medicamentos que podemos utilizar para tratamiento de demanda son bajos. En el caso de los que son derivados de C1 inhibidor, las transmisiones de algunos virus, sin embargo, como el virus de hepatitis B o el VIH, sin embargo, son raros. Anafilaxia en el caso del C1 inhibidor recombinante, porque se obtiene de conejos. Anafilaxia en pocos casos, como en el caso del Ecallantide. Es decir, se pueden observar riesgos o efectos adversos, pero en poca cantidad. Vamos a hablar entonces del concentrado C1 inhibidor, que es el que utilizamos de primera instancia. El Berinert es una forma de presentación, en la presentación de 500, 1500, la dosis de él que está aprobada es de 20 unidades por kilo. En adultos se puede usar 500 miligramos o 1000. Algunos estudios en los cuales se ha hecho comparación en cuanto a las dosis, sin embargo la diferencia en que si se administra 500 o 1000 es baja. El Cinryze, que también es una forma de presentación que existe en varios países, la dosis de inicio en él es de 1000 miligramos de entrada y se puede repetir una hora después si no hay respuesta. La inmunización, pues en algunos países se realiza para los pacientes que tienen angioedema precisamente para evitar el contagio. Y la mejoría con el C1 inhibidor es rápida, de 30 a 60 minutos. Aquí tenemos el Berinert. La presentación, pues la dosis es de 20 unidades por kilo. La presentación es intravenosa y sí está aprobada para autoadministración. Existe una presentación que es la Egarda, que está subcutánea y que está disponible nada más en Estados Unidos. Este fue aprobado desde el año 2009 para los otros ataques como facial, abdominal, y en el año 2012 pues ya se aprobó para ataques laringeos. El Cinryze, que es otra forma de ser un inhibidor humano, es derivado de plasma. Ya mencionamos que la dosis es de 1000 unidades y que se puede repetir una hora después. La administración es intravenosa y sí se puede autoadministrar en casa, ya está aprobado para esto. La vida media tanto del C1 inhibidor en general se maneja que puede ser hasta más de 30 horas. Y esto es importante tener en cuenta, ya que los ataques en estos pacientes tienden a durar hasta 5 días. Aquí una descripción de toda la dosis que ya vimos y el prospecto de la presentación, tanto el Berinert como el Cinryze, y cómo lo podemos utilizar.
Otro de los medicamentos que está aprobado para el manejo del ataque es el Ruconest, que se obtiene, es un inhibidor mediante tecnología recombinante a través de la leche de los conejos. Entonces, se inyectan a los conejos y luego pues se produce en ellos y se obtiene mediante la leche. Este fue aprobado en Europa desde el año 2010. El Ruconest, pues al ser un sustituto del segundo inhibidor, va a mejorar el angioedema, ya que actúa en las mismas vías donde pues actúa el segundo inhibidor. La dosis es de 50 unidades por kilo y en aquellos pacientes que tienen un peso mayor de 84 kilos, se puede administrar una dosis de 4.200 unidades en general. La vía de administración es subcutánea y sí está aprobado para autoadministración. Y debido a que se obtiene del conejo, se describió un caso de un paciente que presentó anafilaxia a las proteínas del conejo. Por ello es que está contraindicado en aquellos que tienen alergia a él. El icatibán es un decapéptido sintético que se parece a la bradicinina, por lo que se va a unir al receptor de el B2, y esto va a provocar que no haya un efecto como tal de la bradicinina y no hayan los efectos de vasodilatación que provocan el angioedema. Este se aplica por vía subcutánea y viene preparado en una jeringa que contiene 3 mililitros con 30 miligramos. La vida media es corta si la comparamos con el segundo inhibidor, que era de más de 30 horas. El icatibán dura de 1 a 2 horas. Entonces, ¿cómo se administra? Pues es subcutánea, 30 miligramos es la dosis en general en los adultos, en abdomen es donde viene descrito en el prospecto. Y si no hay alivio, se puede repetir una segunda dosis 6 horas después. Las dosis en pediatría pues van a variar. El icatibán está indicado para pacientes mayores de 2 años y que tengan un peso mayor de 12 kilos. Entonces vemos que de 12 a 25 kilos la dosis es de 10 miligramos subcutáneo y así va aumentando la dosis, y los que ya tienen un peso mayor de 65, pues la dosis estándar es de 30 miligramos por kilo, o de 30 miligramos, perdón. Aquí está la aplicación, cómo se produce la mejora de 30 a 60 minutos, igual que el segundo inhibidor, y los efectos de aplicación, cómo es en abdomen, subcutánea, los efectos locales que pueden ser ronchas, ardor y en menor medida fatiga o debilidad. Este se aprobó desde el año 2011. Y otro de los medicamentos que podemos usar es el ecalantide, que también se conoce como Calvitor. Este se aprobó desde el año 2010 en Europa y está indicado a nivel general para mayores de 12 años. Pues es un antagonista de la calicreína y lo que hace específicamente es actuar sobre el cininógeno de alto peso molecular, evitando la degradación de y la formación de bradicinina. La dosis estándar similar al icatibán es de 30 miligramos, tiene una vida media similar igual de 2 horas, la administración es subcutánea, y pues dentro de los factores de riesgo que se relacionan, pues son raros los casos de anafilaxia que se han descrito. El plasma es otro de los que podemos utilizar cuando no hay disponibilidad de ninguno de los que ya mencionamos, sobre todo en países, por ejemplo, de tercer mundo, que no hay en ese momento disponible ya sea el segundo inhibidor o el icatibán. Entonces se utiliza el plasma fresco congelado. La dosis pues puede ser de 2 unidades y es a demanda, se puede repetir cada 2 a 4 horas, pero así como va a aportar la proteína segunda inhibidora, puede aportar otros compuestos como por ejemplo la precalicreína o el factor 12, y con ello puede empeorar el angioedema en los pacientes. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una paciente de 16 años de edad que se diagnosticó incluso mutaciones de novo, en donde empezó con un angioedema en las manos, se administró plasma, ya que una paciente en edad pues, pediátrica de 16 años se administró 10 mililitros por kilo a demanda y presentó empeoramiento, edema facial, después de administrado el plasma. Y esto debido a lo que ya mencionamos, que puede contener también otros factores como factor 12, precalicreína, y ello llevar al empeoramiento del angioedema. En ella se trató con un tratamiento profiláctico de danazol, que es otra de las alternativas que podemos utilizar en la profilaxis, de 600 miligramos por kilo, 7 días antes, y se disminuyó después a 200 miligramos día. Este fue el tratamiento, nada más por mencionarlo, que al final llevó a esta paciente de una forma exitosa, que generalmente se usa ya cuando hay profilaxis a corto plazo. En los niños podemos utilizar los que ya vimos en adultos, Berinert, Cinryze,
el icatibant y el C1 inhibidor derivado de conejo, pero pues las edades de aprobación son diferentes. Ya vimos que el icatibant es para mayores de 2 años, que tengan un peso mayor de 12 kilos, el Ruconest, que es para mayores de 12 años, y el C1 inhibidor pues sí que se puede utilizar, sobre todo el Berinert y el Cinryze, pues hay pocos estudios en pacientes menores de 2 años de edad. En cuanto al embarazo y la lactancia, debido a que hay aumento en la concentración de estrógenos, ya sea por vía endógena o exógena, en el caso del embarazo por vía endógena, puede haber aumento en el factor 12 y ello llevará a empeoramiento del cuadro. Sin embargo, puede mejorar también o no tener ningún efecto durante el embarazo. En este estado es raro que haya debut de angioedema hereditario, así como que hayan complicaciones durante el parto, y se sugiere la vía de parto en vez de la vía cesárea por el riesgo de la intubación y que la paciente vaya a presentar angioedema en este procedimiento. En la lactancia materna también se puede empeorar. ¿Cuál es el de elección para el tratamiento en el embarazo? Pues es el C1 inhibidor, ¿verdad? El derivado de plasma, el que se debe administrar en estos pacientes. En cuanto a los otros medicamentos que se pueden utilizar en tratamiento de ataque en el resto de ellos, el icatibant, el Ruconest no están aprobados, tampoco los andrógenos podemos utilizarlos, ¿verdad? El tratamiento a largo plazo es el otro enfoque que se debe de realizar, y cuando se describe que se debe de tener en cuenta realizar tratamiento a largo plazo, cuando el paciente presenta más de 12 ataques severos o que tienen más de 24 días con síntomas relacionados con angioedema, se debe considerar el tratamiento o el manejo a largo plazo, y pues las indicaciones son la gravedad, la frecuencia de las crisis, cuando no hay un control adecuado a pesar del tratamiento a demanda. Entonces, ellos deben de cumplir un manejo a largo plazo. Y dentro de los medicamentos que podemos utilizar, pues está el C1 inhibidor, que también se utiliza para todos los tipos de tratamiento en el angioedema. Aquí les mencioné pues el Cinryze, que aquí la dosis que se nos menciona es igual que la anterior, nada más que administrada cada 3 a 4 días y escalonando a un total de 2.500 unidades. Este está aprobado, en niños no está aprobado, pero se puede utilizar de 10 a 20 unidades por kilo 2 veces por semana. El Garda, que es una forma subcutánea, también está aprobado en Estados Unidos, se usa, perdón, en Estados Unidos en el manejo de angioedema en dosis alta de 60 unidades por kilo, en comparación a la dosis de 20 que se utiliza normalmente en tratamiento a demanda, y en los niños pues es desconocido, pero se usa. Recordemos que esta forma subcutánea es de uso en Estados Unidos. Andrógenos son otro grupo de medicamentos que podemos utilizar. Recordemos que estos son atenuados, y lo que hacen los andrógenos es aumentar la producción del factor 12 en el hígado. La dosis que se maneja es de 200 miligramos al día. Sin embargo, recuerdan la paciente que vimos que presentó empeoramiento del cuadro, en las cuales las dosis se pueden iniciar desde 400 a 600. En niños, la dosis que se plantea es de 2.5 a 5 miligramos por kilo. No ha sido aprobado tampoco por la FDA. Los antifibrinolíticos, la administración es oral, como el ácido tranexámico, también se puede utilizar. La dosis en adultos de 30 a 50 miligramos por kilo diario, y en niños de 20 a 40. Pero igual, nada más ha sido aprobado en adultos. En niños, a pesar de que se manejan las dosis y que podemos utilizarlos, no han sido aprobadas. El manejo, dentro del manejo a largo plazo también existe el desarrollo de un anticuerpo monoclonal, que es el lanadelumab. Este se une específicamente a la calicreína, y con ello pues va a provocar que no haya el efecto o la recepción de la bradicinina por el receptor, y que no se produzca el edema o el angioedema, que es el efecto que se trata de evitar con el uso de los diferentes medicamentos. El lanadelumab está aprobado para mayores de 12 años de edad, al igual que el Ruconest. La dosis que se maneja es de 300 miligramos, que se administra cada 2 semanas, y que si el paciente presenta demora en la presentación de los síntomas clínicos mayores de 6 meses, se puede espaciar con la misma dosis, pero cada 4 semanas. Dentro de los efectos que se han descrito, los frecuentes en el lugar de inyección, o también se pueden presentar mareos, raros casos de anafilaxia.
Dentro de la profilaxis a corto plazo, que ya es el último pues, escalón en cuanto al tratamiento, esta se debe realizar cuando hay procesos o procedimientos quirúrgicos que se van a realizar en el paciente, ya sea endoscopías o procesos gastrointestinales o intubación endotraqueal o cirugías a nivel de cavidad oral. Estos pacientes pues necesitan la profilaxis a corto plazo por el riesgo elevado de presentar angioedema, y cuando son procedimientos a nivel de boca, el angioedema supraglótico que puede ocasionar asfixia y muerte en muchos de ellos. La profilaxis se debe hacer con un inhibidor de elección. Esta pues se realiza 1 a 12 horas o en un tiempo mínimo de 2 horas antes del procedimiento. El segundo inhibidor pues podemos utilizar cualquiera de los que tenemos disponibles, ya sea el Berinert, el Cinryze, que aquí la dosis que se recomienda pues es un poquito más señalada, es decir, de 1000 miligramos. No se recomienda los 500 que normalmente usamos en ataques, sino 1000 miligramos. En niños un poquito la dosis arriba de 20, es decir, de 15 a 30. Y recordemos que ellos, tanto el Berinert como el Cinryze, tienen una vida media de 30 horas o más. Otros de los que podemos utilizar cuando no tenemos disponibilidad es el plasma fresco congelado, y este se puede utilizar 1 a 12 horas antes del procedimiento. Los andrógenos atenuados, que se recomienda utilizarlos de 5 a 7 días antes del procedimiento en dosis pues, de 400 a 600 miligramos, y después del procedimiento 2 a 3 días posterior y continuar el uso del danazol. El Icatibant, el Ecallantide, estos no se recomiendan como profilaxis a corto plazo porque, si recordamos, tienen una vida media bien baja, apenas de 1 a 2 horas, por lo que no se utilizan, así como el ácido tranexámico. En cuanto al pronóstico, ha mejorado. Anteriormente se consideraba la mortalidad del 25 al 50%, debido a todos los programas que se han realizado a nivel mundial, campañas. Esta ha disminuido grandemente, y la mortalidad incluso se menciona como rara. Esta fue una evaluación que se hizo en pacientes con angioedema hereditario, ya que pues la presencia de ataques o las manifestaciones clínicas también llevan a inversiones altas en los pacientes, así como afectación en la calidad de vida en todos los sentidos. Se aplicó una encuesta a 457 pacientes, y de ellos vemos que el costo anual por paciente en Estados Unidos fue de $42,000 en aquellos que tenían ataques graves, de $96,000 al año. Entonces, importante también la carga económica que genera para muchos de los pacientes que tienen disponibilidad de tratamientos y que estos son costosos. Como conclusiones, pues el angioedema hereditario es una enfermedad autosómica dominante que está relacionada con deficiencia en la proteína inhibidora del factor C1. Se manifiesta por episodios de angioedema que pueden ser tanto subcutáneos como submucosos. El trastorno es raro y por ello pues puede ser un poco subdiagnosticado. El tratamiento va enfocado a las crisis o el tratamiento a largo o a corto o la profilaxis a corto plazo. Como conclusiones personales, debido a que es una enfermedad rara, pues necesitamos más entrenamiento para que se haga un diagnóstico adecuado y un abordaje a tiempo y evitar mortalidad en los pacientes, por lo que las campañas se deben continuar a nivel mundial, lo cual ha mejorado en los últimos años. Y pues la accesibilidad de los tratamientos es un poco costosa, por lo que en países de tercer mundo, países donde el paciente tiene pocos recursos, es importante siempre tener en cuenta que podemos utilizar otros tratamientos de segunda línea que pueden salvar la vida del paciente. Y hasta aquí la presentación de la sesión clínica del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención.